Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Don Eduardo Garzón, también bienvenido. Muy buenas noches. Tenemos que hablar, aunque sea poco, luego en la tertulia política hablaremos de la vertiente política, pero esto tiene también una vertiente, sobre todo, desde mi punto de vista, de una vertiente humanitaria. Aquí estamos ante un problema que es el problema de la inmigración. Hay gente que sale, en este caso de las costas de Libia, que quiere tener una esperanza de vida razonable, de esperanza laboral, de condiciones mínimamente, modernas, por decirlo en términos genéricos, y que se expone a perder la vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y entonces nos encontramos con que la Unión Europea dice que tiene unos sentimientos y después exhibe la ausencia de esos mismos sentimientos, porque es muy difícil de explicar. Yo no sé si vosotros tendréis algún argumento que a mí se me escape, la actitud del gobierno maltés y del gobierno italiano. ¿Qué os parece? Bueno, hombre, la del gobierno italiano es muy fácil de explicar. Básicamente es una coalición entre un partido supuestamente bastante de izquierdas y un partido de derecha anti-inmigración, y evidentemente si ha hecho bandera contra la invasión de inmigrantes, pues mantiene esa bandera de todas. Pero es un país europeo, es decir, tú puedes tener una idea, pero estás en una organización que se supone que tiene un protocolo para este tipo de cuestiones. Pero es un país dentro geográficamente de Europa, pero ahora mismo con un gobierno anti-Unión Europea y que neofascista. Bueno, yo no diría tanto como neofascista, porque creo que se abusa bastante de ese calificativo, pero desde luego con tintes rozando la xenofobia, o abiertamente xenófobos incluso en muchos casos. Entonces, claro, anti-europeo o anti-Unión Europea y anti-inmigrantes, pues tienen la oportunidad perfecta para reivindicarse como actor político y decir: aquí estoy yo, de fuera no me mandan y me habéis votado para que no deje entrar a nadie y no dejo entrar a nadie. Y si además el gobierno de España dice: venid aquí, pues claro, victoria. ¿Por qué? Porque nuestra posición de dureza nos lleva a que esos inmigrantes vayan a otro país de Europa. Ahora bien, no olvidemos, al final es todo un poco demagogo. ¿Por qué? Porque tanto en cuanto exista libertad de movimientos internos en Europa, nada quita que estos inmigrantes luego se puedan trasladar a Italia. Entonces, bueno, efectivamente, la política fronteriza debería ser, por definición, una competencia europea, salvo que se quiera, como algunos creemos, que esa política fronteriza pues tiene que ser muy laxa, muy suave, y no debe oponer mucha resistencia que entre gente, salvo por motivos de extrema seguridad. ¿Tú cómo lo ves, no? Bueno, pues en cuanto al análisis parecido, otra cuestión sería la interpretación, ¿no? O sea, yo comprendo la actitud del gobierno italiano, comprendo no quiere decir que la justifique, porque ya sabemos de qué pie cojean, y cuando están mostrando actitudes totalmente xenófobas, no rozando la xenofobia desde mi punto de vista, sino totalmente xenófoba, y desde mi punto de vista prácticamente neofascista, pues este tipo de gestos eran de esperar, desgraciadamente. A mí me ha parecido muy bien el gesto del gobierno actual, es claramente insuficiente y no va a solucionar ningún problema, pero desde luego que sitúa sobre la agenda política un problema que viene desde hace tiempo agravándose, y que sin duda a lo largo del tiempo que queda el futuro va a seguir siéndolo, ¿no? Porque no podemos olvidar, y esto es un punto de la perspectiva económica muy importante en mi opinión, que los problemas, o mejor dicho, las causas de que la gente esté migrando de esos países con problemas económicos y bélicos, al fin y al cabo, tienen mucho que ver con las políticas imperialistas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, algo de responsabilidad tendrán nuestros países a la hora de acoger a este tipo de personas que al fin y al cabo vienen huyendo de la miseria y del hambre. Sí, bueno, desde luego, a ver, la Unión Europea, o bueno, Europa especialmente, ha tenido una responsabilidad en el pasado muy grande, en que muchos de estos países pues se hayan mantenido en la pobreza. El colonialismo o el imperialismo europeo contribuyó a destruir muchas de las instituciones que había en estos países, y eso ha facilitado que surjan lo que modernamente se llaman élites extractivas que mantengan esas poblaciones en la pobreza. De hecho, aquellos países de África donde, digamos, el colonialismo destruyó una menor parte de las instituciones preexistentes, como por ejemplo Botswana, son algunos de los países con estándares de vida más elevados. Por tanto, sí podríamos hablar de que históricamente tuvo responsabilidad, aunque yo tiendo a no tratar de trasladar la responsabilidad del pasado al presente. Es decir, lo que hicieran los europeos de hace 150 años o 100 años no es una responsabilidad con la que yo deba cargar.
Ahora bien, sí hay una responsabilidad mucho más cercana, que es, por ejemplo, la invasión de Libia y todos los destrozos que se generaron allí. Y por ese lado sí que podría haber, desde luego, cierta comprensión de, oiga, si usted está destruyendo un país, está desestabilizando una sociedad, al menos hágase cargo de las consecuencias que está provocando en forma de refugiados y de expulsados. Sin embargo, a mí, dentro del tema migratorio más amplio, creo que hay hay dos debates interesantes. El primero es, efectivamente, esto es un gesto, y es un gesto que tiene consecuencias no deseadas. Europa se llena la boca a criticar a las mafias, es decir, a aquellos que, aprovechándose de la prohibición de que entren personas en Europa, hacen negocio con la miseria de la gente, con esa miseria provocada en gran medida, ya digo, por la intervención del Estado, empobreciendo países y cerrando luego fronteras. Pero claro, esto es un espaldarazo a las mafias. Al final les has dicho, si venís a España, ticket de entrada casi asegurado. Eso por un lado. Entonces, habría que reenfocar más bien el objetivo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.